Hola, mi querido amigo, alma curiosa que anhela historias, donde la justicia, aunque tardía, brilla con una luz cegadora. Permítete sumergirte en un relato que, te lo aseguro, resonará en lo más profundo de tu ser, porque hoy desentrañaremos la intrincada maraña que llevó a Aurora, la humilde costurera que una vez fue el hazmerreír de los salones más fastuosos, a desenmascarar no solo la farsa de un hombre que se creía su juez, sino la más elaborada traición familiar que jamás podrías imaginar, culminando en el estruendoso anuncio de su verdadera y legítima herencia, dejando a todos boquiabiertos en el lugar donde menos lo esperaban. Aurora Castillo se movía por los opulentos pasillos de la mansión Vargas con la discreción de una sombra, sus pasos casi inaudibles sobre las alfombras persas que la familia ostentaba con tal altivez. Su presencia allí no era más que la de una costurera, una empleada subcontratada para arreglar los dobladillos de seda y los brocados deshilachados de los vestidos de gala que la tía Griselda y su hijo, Ramiro Vargas, desechaban con una facilidad insultante. Sus manos, pequeñas pero marcadas por las 1000 agujas que habían cruzado incontables telas, rozaban apenas las cortinas de terciopelo, la piel suave y fina de sus dedos contrastando con la aspereza de los hilos de lino que a menudo manejaba. Siempre vestida con su blusa más sencilla y una falda oscura que había visto mejores días, su figura se perdía entre los muebles coloniales y las obras de arte que adornaban cada rincón, a menudo ignorada por los residentes de la casa, quienes apenas se dignaban a levantar la vista de sus dispositivos electrónicos o de sus copas de champán para dirigirle una orden. La tela de su blusa, aunque limpia, comenzaba a deshilacharse sutilmente en los puños, un detalle que a ella le avergonzaba, pero que a los ojos de Griselda pasaba desapercibido, pues su mirada nunca se posaba en lo que consideraba insignificante. Las arrugas en su frente no eran de edad, sino de la constante preocupación por el alquiler, por el plato de comida caliente para su madre enferma, por la medicina que cada mes parecía subir de precio. Su apartamento, un diminuto santuario en el laberíntico corazón de la ciudad, era un reflejo de su existencia, funcional, pulcro, pero despojado de cualquier lujo. Las paredes descarcarilladas de la pequeña sala comedor se abrazaban a un sofá-cama y una mesa plegable, los únicos muebles de peso, mientras que los rincones guardaban cajas con retazos de tela, hilos de todos los colores y patrones viejos que ella había heredado de su abuela. Cuando volvía a casa después de un día interminable en la mansión Vargas, donde el aire olía a perfume caro y a café gourmet, el olor a humedad de su propio hogar la golpeaba, recordándole su lugar en el mundo. La luz de la única bombilla que colgaba del techo oscilaba a veces, proyectando sombras danzantes que hacían parecer más grandes sus preocupaciones. Recordaba vívidamente un comentario de Ramiro, una vez mientras ella medía el bajo de uno de sus trajes a medida. Parece que a algunas personas la elegancia les queda grande, ¿no, mamá? Mejor que se queden en sus telarañas. Y una risa gutural de Griselda había seguido, como un eco de desprecio que había penetrado directamente el alma de Aurora. Sintió entonces un nudo en la garganta, tan apretado que le costó tragar saliva. Sus manos, que sujetaban la cinta métrica, temblaron ligeramente, y tuvo que apretar los labios para evitar que se le escapara un suspiro de humillación. Sus ojos se fijaron en la costura que tenía entre manos, como si el hilo y la aguja fueran un ancla en ese mar de desprecio. La rutina de Aurora era un ciclo de humillación silenciosa. Cada mañana, al llegar a la mansión, el guardia de seguridad, un hombre voluminoso con una mirada que delataba un complejo de superioridad, apenas la registraba. Un asentimiento condescendiente era el máximo reconocimiento que recibía. En la cocina, el personal la trataba con una mezcla de lástima y desdén, ofreciéndole a veces las sobras de los almuerzos de la familia, algo que ella siempre rechazaba con una digna inclinación de cabeza, a pesar del hambre persistente que a menudo sentía. ¿Por qué la tía Griselda y su hijo Ramiro la trataban así?
Ella era la hija de la hermana menor de Griselda, sí, pero su madre había sido desheredada y desterrada de la familia Vargas mucho antes de que Aurora naciera. La razón exacta nunca le fue clara, solo vagos rumores de un matrimonio inapropiado y de una terquedad insoportable. Así, la sangre Vargas que corría por sus venas era, para Griselda y Ramiro, una mancha, no un vínculo. Cada vez que Ramiro le arrojaba un vestido para que lo arreglara, lo hacía con un gesto casi de asco, como si el mero contacto de la tela con sus manos puras y delicadas pudiera contaminarlo. «Asegúrate de que no se te pegue la pobreza, Aurora», le había dicho una vez, con una sonrisa burlona que no alcanzó sus ojos fríos. En ese instante, Aurora sintió un pinchazo agudo en el pecho, como si la aguja de coser, tan familiar, la hubiera traspasado de verdad. Su mandíbula se tensó, y tuvo que bajar la mirada para que no vieran el brillo de las lágrimas que amenazaban con asomar. Su respiración se volvió superficial, cada aliento una lucha contra la amargura que quería desbordarse. La humillación se le clavaba en el alma, día tras día, erosionando su espíritu. Sin embargo, detrás de la fachada de sumisión y modestia, Aurora Castillo poseía un intelecto agudo y una memoria prodigiosa, heredada de su abuelo, un renombrado historiador del arte cuyo nombre había sido borrado convenientemente de los anales familiares. Desde pequeña, su madre, a pesar de sus penurias, había inculcado en Aurora el amor por los libros, por el conocimiento, por la curiosidad insaciable. Aurora, en sus escasos momentos libres, devoraba enciclopedias viejas que encontraba en mercadillos de segunda mano, estudiaba planos arquitectónicos de la ciudad y se sumergía en biografías de grandes pensadores. Podía identificar cualquier estilo arquitectónico con solo una mirada, reconocer la mano de un maestro pintor en un trazo apenas perceptible, o recordar fechas y hechos históricos con una precisión asombrosa. Era un tesoro oculto, una mente brillante atrapada en el cuerpo de una costurera, un diamante sin pulir en medio del carbón. Solo su madre, postrada en cama por una enfermedad degenerativa, conocía esta faceta de Aurora, la verdadera Aurora. En ocasiones, cuando su madre tenía un momento de lucidez, le susurraba: «No dejes que subestimen tu mente, hija. El verdadero valor reside en lo que nadie puede ver». Y Aurora, aunque no comprendía del todo el alcance de esas palabras, las atesoraba en lo más profundo de su ser, un secreto confort en su solitaria lucha. Esta habilidad no se había manifestado abiertamente en su vida, pero se había ido tejiendo en su subconsciente, formando una red intrincada de conocimiento que, eventualmente, se revelaría. Un día, mientras remendaba un mantel de lino antiguo que tía Griselda había decidido usar para una cena informal, Aurora notó un patrón inusual en el bordado. No era el típico diseño floral o geométrico. Parecía un mapa fragmentado, una serie de símbolos apenas reconocibles que le recordaban vagamente a los bocetos que había visto en uno de sus libros sobre arquitectura medieval. Su mente, entrenada en la observación meticulosa, se encendió. ¿Un mapa? ¿En un mantel de lino que parecía haber estado en la familia por generaciones? Ramiro, que en ese momento estaba hablando por teléfono en el salón, ni siquiera la notó, demasiado absorto en su conversación sobre inversiones y coches de lujo. Aurora sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una sensación extraña, una mezcla de excitación y temor. ¿Podría ser una simple coincidencia? No. Su intuición le decía que no. Había algo en la precisión de los trazos, en la repetición sutil de ciertos motivos, que iba más allá de una simple decoración. Sus ojos se entrecerraron, su mirada penetrante ahora, analizando cada puntada. Aquel detalle aparentemente insignificante en un objeto tan mundano le gritaba que había algo más. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el muro de su monotonía, dejando ver una luz tenue y misteriosa al otro lado.
Mientras tanto, un hombre de unos 30 años, con una barba de unos días y ropa informal, aunque de buen corte, observaba a Aurora desde lejos. Se hacía llamar Nicolás Ferrer y había logrado conseguir un trabajo temporal como asistente en la mansión, supuestamente estudiando la colección de arte de la familia Vargas para un proyecto universitario. En realidad, Nicolás no era más que un impostor, un heredero de una fortuna rival, los Ferrer, que se había propuesto una peculiar misión: encontrar una pareja que lo amara por lo que era, no por su dinero. Había oído rumores sobre la presunta heredera de la rama perdida de los Vargas, una mujer que supuestamente poseía un intelecto notable, pero a la que la familia principal mantenía en la oscuridad. Su intención era poner a prueba a todas las mujeres que considerara posibles candidatas, observando su comportamiento, su humildad, su reacción ante la adversidad y la pobreza. Y Aurora, la costurera silenciosa, había capturado su interés. La veía a menudo en un rincón apartado de la casa, cosiendo con una concentración casi meditativa. Observó cómo Griselda y Ramiro la trataban, sus comentarios despectivos, su indiferencia. Esperaba que Aurora se quejara, que mostrara resentimiento, que buscara la compasión ajena. Pero Aurora simplemente se encogía de hombros, bajaba la mirada y seguía trabajando. «Es una mujer de paciencia admirable», pensó Nicolás. «Pero, ¿será por resignación o por una fortaleza de espíritu que aún no comprendo?» Sus ojos la seguían, analizando cada gesto, cada expresión, buscando la grieta que revelara su verdadera naturaleza, sin saber que la grieta ya se había abierto, pero no en el sentido que él esperaba. Aurora, por su parte, era ajena a la vigilancia de Nicolás. Su mente estaba consumida por el misterioso mantel. La noche siguiente, incapaz de conciliar el sueño, se levantó de su modesto sofá-cama y se sentó en el suelo, rodeada de sus libros viejos. El mantel, que había logrado tomar prestado, con la excusa de que necesitaba más tiempo para repararlo, estaba extendido cuidadosamente sobre la mesa plegable. Con una lupa de su abuelo, comenzó a examinar cada puntada, cada línea, cada sombra en el lino. Horas pasaron, y el cansancio de su jornada laboral no hizo mella en su determinación. Sus dedos trazaban los patrones, su mente conectaba los puntos, descartando hipótesis y formulando nuevas. Una vaga familiaridad con ciertos símbolos que había visto en un antiguo tomo de heráldica y genealogía comenzó a cobrar sentido. De repente, una idea brillante la golpeó. ¿Y si los patrones en el mantel no fueran solo un mapa, sino un árbol genealógico cifrado? Su corazón latió con fuerza, un ritmo acelerado que resonaba en sus oídos. Un árbol genealógico. La idea la electrizó. Nunca había visto un árbol genealógico de los Vargas. Solo sabía que la rama de su madre había sido repudiada. ¿Podría este mantel ser la clave de ese misterio? La posibilidad, por remota que fuera, envió una oleada de adrenalina a su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por la emoción y la naciente esperanza. Era como si una voz silenciosa le susurrara al oído, instándola a seguir, a no detenerse. La aguja y el hilo, sus herramientas diarias de subsistencia, se transformaban ahora en llaves que podían abrir puertas desconocidas. La revelación, aunque aún en ciernes, le dio una nueva fuerza, una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Este no era solo un mapa, era un rompecabezas de su propio pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta para Aurora. Bajo el pretexto de investigar técnicas de bordado antiguas, obtuvo acceso a la biblioteca privada de la mansión Vargas, un lugar que Griselda y Ramiro rara vez visitaban, prefiriendo sus costosas suscripciones digitales. Cada noche, cuando la mansión se sumía en el silencio, Aurora se colaba en la biblioteca, sus movimientos tan sigilosos como el roce de la seda.
El polvo de los viejos volúmenes se adhería a sus dedos mientras buscaba libros de heráldica, de historia familiar, de leyes de sucesión. Sus ojos escudriñaban cada página. Su mente absorbía la información con la avidez de un erudito. El zumbido de la lámpara de lectura era el único sonido que rompía el silencio, acompañando sus susurros mientras traducía antiguos dialectos y descifraba símbolos olvidados. El aroma del papel añejo y la tinta rancia llenaba sus fosas nasales, una fragancia de conocimiento y misterio. Hubo momentos de desesperación, por supuesto. Una noche, mientras intentaba descifrar un glifo particularmente enrevesado, la lámpara parpadeó y se apagó, sumiéndola en la oscuridad. Un nudo de frustración se le formó en el estómago, un amargo sabor a derrota. ¿Y si todo era una quimera, una ilusión de su mente cansada? Sus hombros se encorvaron, el desánimo amenazando con aplastarla. Pero entonces, la imagen de su madre, frágil pero resiliente, apareció en su mente, y con ella, la promesa tácita de la verdad. Un suspiro profundo, un reinicio. Sacó una pequeña linterna de su bolso y continuó, con la mandíbula apretada, el sudor frío en su frente. Descubrió que el mantel era, de hecho, un fragmento de un mapa más grande, un mapa diseñado por el fundador de la dinastía Vargas, un hombre excéntrico y brillante que había ocultado su verdadera voluntad a través de una serie de acertijos y tesoros. Este hombre, al parecer, había desconfiado de la avaricia de sus descendientes y había ideado un plan para asegurar que su fortuna solo cayera en manos dignas. La rama de su madre, la desheredada, no era tal. Al contrario, según los intrincados documentos que Aurora descubrió, su madre, y por extensión ella misma, era la verdadera heredera del grueso de la fortuna Vargas, siempre y cuando se demostrara su linaje y se resolvieran los enigmas. La razón del destierro de su madre no era un matrimonio inadecuado, sino su intento de seguir las pistas del abuelo y la subsecuente conspiración de Griselda y Ramiro para despojarla de lo que le correspondía, sabiendo que su debilidad y enfermedad le impedirían luchar. La revelación golpeó a Aurora con la fuerza de una ola. Se quedó sin aliento. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Era posible? Ella, la costurera humillada, la desheredada, la que vivía al día, era la verdadera propietaria de todo esto. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener los documentos. Las lágrimas, esta vez de asombro y una furia helada, empañaron sus ojos. Una mezcla de éxtasis por la verdad y una rabia ardiente por la injusticia la invadió. Su mente corrió a toda velocidad, conectando cada burla, cada desprecio, cada mirada condescendiente de Griselda y Ramiro. Todo era una farsa. Ellos eran los impostores, los usurpadores. La ironía era tan cruel que una risa amarga escapó de sus labios. La determinación se asentó en lo más profundo de su ser. Un fuego helado que prometía justicia. No solo para ella, sino para su madre, para su abuelo, para todos los que habían sido silenciados y despojados. La investigación de Aurora la llevó más allá de la biblioteca de la mansión. Necesitaba pruebas irrefutables. Se aventuró por los archivos notariales más antiguos de la ciudad, un laberinto de legajos polvorientos y expedientes olvidados. Consiguió un permiso de acceso bajo la excusa de un proyecto académico sobre la historia de las familias fundadoras. Pasó días enteros inmersa en la oscuridad y el silencio de esos pasillos. El único sonido era el crujido de los folios viejos. Su concentración era absoluta, a pesar del dolor de cabeza que le provocaba la lectura de la letra manuscrita antigua y la tensión en su cuello. Encontró testamentos originales, cartas cifradas y actas de nacimiento que habían sido convenientemente extraviadas o alteradas en los registros públicos. Cada documento desenterrado era una victoria, cada línea leída un paso más cerca de la verdad. Recordaba haber escuchado a Griselda y Ramiro hablar de papeleo antiguo que había que limpiar,
y ahora comprendía el verdadero significado de esas frases casuales. Era su forma de borrar la verdad, de sepultar la evidencia bajo capas de falsedad y burocracia. Aurora sentía que el aire se volvía más denso con cada revelación, el peso de la traición familiar sobre sus hombros, pero no se detuvo. Sus manos, antes solo expertas en el manejo de la aguja, ahora se movían con la destreza de un arqueólogo, desenterrando secretos milenarios, cada hallazgo una descarga eléctrica que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su fiel compañero, manteniendo su mente alerta en esas interminables madrugadas de descubrimiento. Durante una de sus visitas a un viejo registro civil en las afueras de la ciudad, Aurora tropezó con una aliada inesperada. Se llamaba Elena, una archivera jubilada con gafas gruesas y un corazón de oro, que había trabajado en ese mismo lugar durante más de 40 años. Elena había sido testigo de muchas manipulaciones y había visto cómo ciertos documentos desaparecían o eran reubicados misteriosamente. Al ver la tenacidad de Aurora y la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y verdad, Elena sintió una punzada en el corazón. Le recordó a su propia lucha contra la burocracia y la corrupción que había presenciado a lo largo de su carrera. Una tarde, mientras Aurora intentaba descifrar una anotación apenas legible en un libro de actas, Elena se acercó, le ofreció una taza de té de hierbas y, con voz queda, le dijo: «Jovencita, he visto muchas cosas en estos archivos, y hay verdades que se resisten a permanecer enterradas». Aurora la miró, sorprendida por la calidez en su voz. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Elena, Aurora encontró una comprensión que nunca antes había percibido en nadie, más allá de su madre. Elena, movida por una sed de justicia largamente reprimida, le reveló que había guardado copias de seguridad de ciertos documentos clave antes de que fueran alterados o destruidos. Durante años había sospechado de las actividades de Griselda y Ramiro, pero no tenía el poder ni los medios para enfrentarlos. Pero ahora, viendo la determinación inquebrantable de Aurora, sintió que había encontrado a la persona adecuada para hacer justicia. «Verás, mi niña», comenzó Elena, su voz un susurro cargado de historia. «Aquel viejo árbol genealógico de los Vargas, el original, ese que supuestamente se perdió en un incendio, yo lo fotografié, hoja por hoja, hace décadas. Sabía que algo no cuadraba con las historias que contaban. Y esas propiedades que la familia vendió a precio de ganga, diciendo que estaban en bancarrota, yo tengo los recibos de las transferencias originales y los verdaderos valores de tasación. Eran propiedades invaluables, de arte y terreno, legado del primer Vargas». La revelación de Elena fue como una lluvia de oro sobre Aurora. La archivista no solo le proporcionó copias de documentos originales, sino que también le dio pistas sobre otros archivos ocultos en notarías pequeñas de pueblos remotos, donde la vigilancia era menor. Aurora pasó noches enteras con Elena, revisando los microfilms, descifrando la caligrafía antigua y armando el rompecabezas. La confianza entre ellas se forjó en el silencio de las madrugadas, entre tazas de café y el crujido de viejos documentos. Elena se convirtió en una abuela adoptiva para Aurora, no solo ofreciéndole su conocimiento y apoyo, sino también la calidez humana que tanto le había faltado. «No estás sola en esto, mi querida», le dijo Elena una noche, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte. «La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez, el tuyo, es el camino». Pero las acciones de Aurora no pasaron desapercibidas por completo. Ramiro, aunque distraído con sus propios asuntos y su arrogancia, comenzó a notar el cambio en el comportamiento de Aurora. Ya no era la costurera que se encogía ante sus comentarios. Ahora había una chispa en sus ojos, una seguridad en su postura que le resultaba extraña e inquietante. Una tarde, mientras Aurora revisaba un libro en la biblioteca,
Ramiro entró abruptamente. Aurora, ¿no crees que pasas demasiado tiempo entre estos trastos viejos? Deberías estar cosiendo, que para eso te pagamos. Su voz era seca, teñida de una sospecha apenas velada. Aurora levantó la vista, sus ojos firmes. Estoy estudiando las técnicas de costura antigua que usaban en esta mansión. Es parte de mi perfeccionamiento. ¿Hay algún problema, señor Vargas? La calma en su voz lo descolocó. Esperaba sumisión, no esa seguridad. Ramiro frunció el ceño. No, no hay ningún problema. Solo asegúrate de que no se te suba a la cabeza el aire de los libros. Tu lugar está en el taller, ¿entendido? Y se marchó, pero una semilla de duda se había sembrado en su mente. Horas más tarde, Aurora tuvo un monólogo interno exhaustivo. Ha empezado a sospechar. Su tono era diferente, no el usual desprecio condescendiente, sino una advertencia velada. Tengo que ser más cuidadosa. La verdad está tan cerca que puedo sentirla en mis dedos, pero un paso en falso podría arruinarlo todo. ¿Qué tan profunda es su paranoia? ¿Qué tanto saben de lo que realmente sucedió con la herencia de mi abuelo? Necesito acelerar el ritmo, pero sin despertar más alarmas. Cada mirada, cada palabra, cada paso en esta mansión es un riesgo calculado, pero el miedo no me detendrá. La cara de mi madre, la justicia para ella y para mí, valen cualquier riesgo. La tensión se hizo más palpable con los días. Griselda, siempre más astuta que su hijo, también notó la transformación de Aurora. Un día llamó a Aurora a su estudio, un espacio opulento con una chimenea imponente y una araña de cristal que destellaba con 1000 luces. Griselda, sentada en su sillón de cuero, la observó con ojos gélidos. He oído rumores de que estás haciendo preguntas, Aurora, preguntas que no te conciernen. ¿Te has vuelto ambiciosa, de repente? Recuerda de dónde vienes y quién te da de comer. Su voz era un silbido venenoso. Aurora sintió un escalofrío, pero supo que este era el momento de la verdad. Solo busco la verdad, tía Griselda. Y la verdad, le aseguro, concierne a todos, especialmente a aquellos que creen haberla enterrado. La audacia de Aurora dejó a Griselda sin habla por un instante. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron con furia. ¿Cómo te atreves? Vete. Vete de mi vista antes de que haga que te arrepientas de cada palabra. Aurora, con la barbilla en alto, se dio la vuelta y salió, el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero con una satisfacción interna que calentaba su pecho. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su pequeño apartamento, Aurora sopesó la situación. La confrontación era inevitable. Saben que algo está pasando, pero no saben el qué, ni el cómo. Su desesperación crecerá, y eso los hará cometer errores. Nicolás, que ha estado observándome, ¿qué pensará? ¿Creerá que estoy volviéndome loca? ¿Que me he atrevido a desafiar a mis patrones? Se rió amargamente. Pronto lo sabrá. Pronto, todos lo sabrán. El monólogo de Aurora se extendía, analizando cada palabra de Griselda, cada gesto de Ramiro. Era como una partida de ajedrez, y ella estaba a punto de dar jaque mate. El día del gran evento llegó. Era la gala anual de la Fundación Vargas, un pomposo evento benéfico que reunía a la élite de la ciudad en la mansión familiar. Griselda y Ramiro, anfitriones sonrientes, paseaban entre los invitados, derrochando falsa cordialidad y una ostentación que ya no impresionaba a Aurora. Vestidos con sus mejores galas, parecían los reyes de su propio pequeño mundo. Nicolás Ferrer también estaba allí, mezclándose entre la multitud, su ropa impecable ahora, pero su rostro reflejando una extraña inquietud. Había presenciado las recientes tensiones entre Aurora y los Vargas, y la veía de vez en cuando en el servicio, con una expresión de calma que él no podía descifrar. La veía ahora, vestida con el mismo sencillo atuendo de costurera, moviéndose entre los camareros, como si fuera parte del personal invisible.
Su presencia en la gala era solo para asegurarse de que todos los ajustes de última hora en los vestidos de las invitadas estuvieran perfectos. Una última humillación disfrazada de responsabilidad. De repente, cuando Ramiro se preparaba para dar su discurso de bienvenida en el podio central del gran salón, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada principal, donde una figura familiar, pero radicalmente diferente, emergió de las sombras. Era Aurora. Pero ya no era la costurera humilde y encogida. Llevaba un vestido sencillo pero impecablemente cortado en un tono azul medianoche, una creación suya que, aunque carecía de brillos, resaltaba su figura esbelta y su elegancia innata. Su cabello, antes recogido en una modesta cola de caballo, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una determinación feroz. Sus manos, las mismas manos curtidas por el hilo, sostenían una elegante tableta electrónica. Elena, la archivista, estaba a su lado, tan firme como una roca, y detrás de ellas dos figuras más, aliados inesperados que Aurora había contactado a través de Elena. Un notario de renombre que había dudado de la legalidad de ciertos documentos Vargas, y un respetado abogado, viejo amigo de la archivista, que había escuchado la historia de Aurora y había quedado conmovido por su valor. Un silencio ensordecedor cayó sobre el salón. Griselda y Ramiro la miraron fijamente, sus rostros palideciendo hasta volverse cadavéricos. Ramiro, con el micrófono en la mano, balbuceó. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Aurora, ¿qué haces aquí vestida de esa forma? Esto no es lugar para el personal. Su voz, que solía ser altiva, temblaba con una mezcla de ira y terror incipiente. Griselda, por su parte, llevó una mano a su boca, sus ojos desorbitados, su mente intentando procesar lo que veían. Los invitados, primero sorprendidos, luego curiosos, empezaron a murmurar. ¿Quién es ella? Es la costurera, ¿no? ¿Qué está pasando? La atmósfera opulenta se transformó en un tenso circo romano. Aurora dio un paso al frente. Su voz, aunque tranquila, resonó en el silencio con una autoridad que nunca antes había poseído. Buenas noches, señoras y señores. Lamento interrumpir lo que iba a ser una velada de celebración, pero he venido a desenmascarar una farsa, a revelar una verdad que ha estado enterrada por décadas en la oscuridad de la avaricia y la traición. Sus palabras fueron como puñales para Griselda y Ramiro. El rostro de Ramiro se contrajo en una mueca de furia descontrolada. Sus venas se marcaron en su cuello. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer! ¡Está loca!, gritó, su voz rompiéndose. Pero el guardia de seguridad, que había visto a Aurora entrar con el notario y el abogado, dudó, su mirada yendo de Ramiro a las nuevas figuras de autoridad. Permítanme ilustrarles, si son tan amables, continuó Aurora, ignorando a Ramiro. Su dedo se deslizó por la tableta, y de repente, las pantallas gigantes de la sala, que se suponía mostrarían videos de la fundación, se encendieron con imágenes de documentos antiguos. Esta es la última voluntad y testamento de Horacio Vargas, el verdadero fundador de esta fortuna y de esta fundación. Un testamento que ha sido falsificado, ocultado y sistemáticamente ignorado por la tía Griselda Vargas y su hijo, Ramiro Vargas. En la pantalla aparecieron imágenes del mantel de lino, luego ampliaciones de sus patrones y finalmente una transcripción de los enigmas que llevaban a la verdad. Luego, el notario dio un paso al frente, su voz clara y autoritaria. Puedo confirmar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de los últimos meses, en colaboración con la señorita Aurora Castillo y con el apoyo de la señora Elena Rivas, hemos desenterrado pruebas irrefutables de la falsificación de la última voluntad del señor Vargas y de la usurpación de su patrimonio. Las reacciones en la sala fueron un caos controlado. La mandíbula de Griselda cayó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y humillación, y un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. Su piel,
antes pálida, se volvió de un color grisáceo. Ramiro, con el sudor frío corriéndole por la frente, se quedó petrificado, su mente en blanco, incapaz de articular una sola palabra coherente, tartamudeando frases incomprensibles. Intentó desesperadamente apagar las pantallas con un control remoto que sostenía, pero no funcionaba. Sus manos temblaban incontrolablemente. Nicolás Ferrer, que había estado observando todo desde un segundo plano, sintió que el mundo se le venía encima. Su rostro se descompuso. Sus ojos, antes inquisitivos, ahora reflejaban una mezcla de asombro, vergüenza y una profunda admiración. La mujer a la que él había intentado poner a prueba, la que había considerado una candidata a su experimento de humildad, era la verdadera heredera. Su plan, su arrogancia, todo se desmoronaba ante la magnitud de la verdad de Aurora. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un clamor. Algunos se levantaron de sus sillas, otros apuntaban con el dedo a Griselda y Ramiro. Sus expresiones de incredulidad y asombro eran evidentes. La opulencia del lugar ahora parecía un telón de fondo para un drama shakespeariano. Según los documentos originales, continuó Aurora, su voz inquebrantable, mientras más pruebas aparecían en las pantallas, registros de transferencias de propiedades ocultas, cuentas bancarias secretas, la verdadera historia de su madre, falsamente desheredada. La mayor parte de la fortuna Vargas, incluyendo esta mansión y las empresas asociadas a la fundación, fue legada directamente a la descendencia de la rama menor de la familia, específicamente a mi madre y a mí como su única heredera. La falsificación de la voluntad fue un acto deliberado de usurpación por parte de Griselda y Ramiro Vargas, quienes manipularon documentos y silenciaron a aquellos que conocían la verdad. El abogado de Aurora dio un paso al frente. Por lo tanto, en nombre de la señorita Aurora Castillo, la legítima heredera, hemos iniciado acciones legales inmediatas. La policía ya está en camino para procesar a la señora Griselda Vargas y al señor Ramiro Vargas por fraude, falsificación de documentos y usurpación de bienes. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos, acercándose a la mansión. Griselda soltó un grito histérico, un sonido agudo y animal, y se desmayó en los brazos de Ramiro, que aún estaba en estado de shock. Los invitados se dispersaron, algunos horrorizados, otros con una macabra satisfacción al ver la caída de aquellos que siempre se habían jactado de su intocable posición. La escena fue un caos de conmoción y revelación, el aire cargado de una tensión eléctrica y el inconfundible aroma de la justicia finalmente servida. El poder había cambiado de manos en un instante, ante los ojos de todos, con una fuerza arrolladora e innegable. La caída de Griselda y Ramiro Vargas fue tan estruendosa como su ascenso había sido silencioso y artero. Las investigaciones policiales se extendieron por semanas, revelando una red de corrupción mucho más compleja de lo que Aurora había imaginado. No solo habían falsificado testamentos, sino que habían desviado fondos de la fundación benéfica, blanqueado dinero a través de empresas fachada y manipulado acciones en la bolsa de valores para su propio beneficio. La prensa, ávida de escándalos en la alta sociedad, cubrió cada detalle con un sensacionalismo voraz. Las portadas de los periódicos mostraban las fotos de Griselda, desgreñada y con el maquillaje corrido, siendo escoltada por la policía, y a Ramiro, con la mirada perdida y el rostro demacrado, mientras los bienes familiares eran embargados. Su juicio fue un circo mediático, donde las pruebas irrefutables presentadas por Aurora y sus aliados no dejaron lugar a dudas. Fueron sentenciados a largas penas de prisión por fraude masivo y usurpación, sus nombres manchados para siempre en la historia de la ciudad. Sus redes de apoyo, que antes eran inquebrantables, se desvanecieron como humo. Los amigos de la alta sociedad que antes los adulaban, ahora los despreciaban,
borrando sus nombres de sus agendas y sus historias. Su mansión, el escenario de su opulencia y su caída, fue incautada, y simbólicamente se convirtió en el epicentro del nuevo legado de Aurora. El triunfo de Aurora fue meteórico, no solo en lo material, sino en lo espiritual. De la humilde costurera, se convirtió en la CEO de su propio imperio, la legítima heredera de la fortuna Vargas. Pero, a diferencia de sus tíos, no buscó la ostentación. Su primera acción fue asegurar la mejor atención médica para su madre, quien, con el cuidado adecuado y la paz de espíritu, al ver a su hija triunfar, comenzó una lenta pero milagrosa recuperación. Luego, Aurora transformó la Fundación Vargas. De ser una fachada para la corrupción, la convirtió en un faro de esperanza, fundando programas de becas para jóvenes talentos sin recursos, financiando proyectos de arte para comunidades desfavorecidas y creando talleres de costura y diseño para mujeres que, como ella, buscaban una oportunidad. Su nueva oficina, en el último piso del rascacielos que una vez simbolizó el poder usurpado de los Vargas, era moderna, pero con toques de calidez, llena de libros y planos, un testimonio de que el verdadero valor reside en el conocimiento y la dignidad. La paz interior era su mayor tesoro. Los reencuentros fueron inevitables y, a menudo, satisfactorios. Un día, en un evento benéfico que ella misma organizaba en la recién reformada Mansión Vargas, Aurora se cruzó con Nicolás Ferrer. Él, quien había observado todo el proceso desde la distancia, se acercó a ella con una humildad que nunca antes le había visto. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento y una profunda admiración. «Aurora», comenzó él, su voz apenas un susurro. «No hay palabras que puedan expresar lo estúpido y arrogante que fui. Mi prueba, mi intento de juzgarte, es la mayor vergüenza de mi vida. Pensé que te estaba evaluando, cuando en realidad me estaba revelando a mí mismo como un prejuicioso. Tú no necesitabas mi prueba. Tú ya eras oro puro». Aurora lo miró a los ojos, no con rencor, sino con una serena comprensión. «La vida tiene sus formas de enseñarnos, Nicolás. A veces, las lecciones más valiosas vienen de la humildad y del error». No hubo una disculpa prolongada, no fue necesario. Sus miradas se encontraron y un entendimiento silencioso pasó entre ellos, una nueva base para una posible amistad, o quizás algo más, construida sobre la verdad y el respeto mutuo, no sobre engaños. El guardia de seguridad de la mansión, el mismo que la había mirado con desdén, ahora se ponía de pie y la saludaba con un respeto profundo cada vez que la veía, sus ojos fijos en el suelo, avergonzado de su actitud pasada. Ella, siempre, le regalaba una sonrisa amable, un gesto que valía más que 1000 palabras. La historia de Aurora Castillo, la costurera que se convirtió en la legítima heredera, se extendió por la ciudad y más allá, no como un cuento de hadas, sino como una epopeya de resiliencia, intelecto y justicia. Su legado no fue solo la recuperación de una fortuna, sino la reivindicación de la dignidad humana, la prueba de que el verdadero valor de una persona no reside en el linaje o las posesiones, sino en la fuerza de su carácter, en la honestidad de su corazón y en la inquebrantable búsqueda de la verdad. Aurora demostró que la paciencia no es debilidad, sino una fortaleza oculta, y que la apariencia externa es solo un velo que oculta la esencia. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que la perseverancia en la adversidad y la integridad inquebrantable siempre serán recompensadas. Porque, ¿sabes, mi querido amigo? La verdad, al igual que el agua, siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, puede ser una tormenta que arrastra lo corrupto, o una fuente que nutre un futuro más justo y compasivo, dejando una marca imperecedera en el alma de aquellos que la presencian. Y así, la historia de Aurora resonó, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones.